La complicidad ideológica trae a muchos fanáticos a negar los crímenes de lesa humanidad que Nicolás Maduro desata diariamente. Recientemente, el periódico ABC de España publicó un reportaje con fotografías devastadoras del hambre que aqueja al pueblo venezolano. La crueldad de estas imágenes, hechas del mundo, sin haber pasado horas desde la publicación de las fotos, comenzó a crear una campaña afirmando que se habían tomado en Yemen. Y sí, Venezuela ha llegado a tales extremos, que hay personas que, mirando las fotos, se atreven a compararlas con Yemen. Es cierto que en América Latina reinan la pobreza y el hambre, pero no es común verla en estos extremos. El año pasado, al menos el 80% de los venezolanos perdieron 11 kilos. Esto puede ayudar a comprender por qué muchas personas ven a ciudadanos venezolanos viajando por el continente sin $1 o en balsa con un camino a las islas del Caribe. Hace solo unos días, más de 20 venezolanos desaparecieron después de tomar una balsa a Trinidad y Tobago. ¿Qué tan desesperado puede estar un hombre en una balsa hacia lo desconocido? Estas muertes son Nicolás Maduro, el único responsable de estos venezolanos que perdieron la vida. Pero wow, parece que a muchas personas no les importa. Se acostumbraron a escuchar que los venezolanos se morían de hambre, morían de inacción, morían de tortura y morían de comunismo. Ya no son noticias. Si bien el hambre y la opresión no parecen ser importantes, también se debe tener en cuenta que en los últimos 8 años, las fuerzas policiales han ejecutado a 18.401 venezolanos. Muchos de ellos se manifestaron abiertamente contra la dictadura genocida. Esto significa que al menos 190 venezolanos son exterminados por los brazos de los mercenarios de Nicolás Maduro. Dentro de estos abusos también debe incluir voces disidentes que han guardado silencio en el país. Todos estos datos fueron confirmados en el reciente estudio Uso de la aplicación de la ley y el derecho a la vida en Venezuela por el abogado Keimer Ávila. Sin embargo, lo más alarmante permanece, ya que desde que Hugo Chávez tomó el poder, más de 330.000 venezolanos han sido asesinados en una serie de crímenes brutales, una epidemia en la que, debe enfatizarse, nunca se ha atacado por la revolución bolivariana. De hecho, gran parte de estos crímenes se cometieron con armas que el propio gobierno dio a los grupos armados que defienden la revolución. Hacen un seguimiento del número de muertes detrás de Nicolás Maduro y su grupo de compadrazgo, o lo perdieron. Organizaciones como el Frente Cristiano, que solo investigan muertes en hospitales, estimaron que alrededor de 100 venezolanos mueren cada día de desnutrición. Si se mantiene este número, alrededor de 40.000 venezolanos morirán al final del año debido al hambre. Las imágenes de ABC ya no se parecen a Yemen, ¿verdad? La ONG Amnistía Internacional, según los cálculos de la ONG Amnistía Internacional, estima que unos 3 millones de venezolanos viven con enfermedades crónicas sin recibir ningún tipo de medicamento, lo que da una idea de la magnitud de la crisis. En ese contexto, las Naciones Unidas estimaron que 7 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria urgente, pero sí, todavía hay personas en el mundo que se atreven a burlarse del sufrimiento de los demás y, por razones ideológicas, tratan de ocultar la realidad de los venezolanos. ¿Qué hubieran sentido los judíos si, en ese momento, un periódico o una organización política hubiera declarado que el asesinato de Hitler era una mentira? ¿Qué hubieran pensado los camboyanos si un país latinoamericano hubiera puesto todo su aparato de propaganda a favor del comunista Pol Pot para negar el asesinato y la desaparición de al menos 3 millones de sus compatriotas? Un hecho para aquellos que tratan de ocultar las miserias del comunismo, negarlo no lo hace menos cierto, solo muestra las lágrimas de los que aman el sadismo y la muerte. Stalin fue otro gran, porque, entre otras cosas, había logrado cubrir su ciudad que miles de ciudadanos morían cada día por malnutrición, pero para la desgracia de Nicolás Maduro, en el siglo XXI, para más inversión. La propaganda que hizo y las compras de conciencia, la hambruna es incontable, los gritos del asesino se escuchan desde Venezuela a China. Y no millones de balas pueden silenciarlos. Pero espere, si todavía tiene dudas, si me lee desde algún lugar del mundo, no piense que soy un robot estadounidense o un agente pagado por la CIA. Soy venezolana, de padre y madre venezolana, nacida en Venezuela. Disculpe el despido, es para que no tenga dudas. Hace unos días, fui a mi país, visité los supermercados y le dije que el kilo de manzanas representaba 34.000 bolívares, mientras que el salario mínimo en Venezuela es de 18.000 bolívares.
¿Crees que puedes comer bien con 400 gramos de manzanas en 30 días? Y sí, hace algún tiempo, hubo personas que gritaban eufóricamente con hambre y desocupación con Maduro. Yo descansé. Ves que la estupidez humana es una locura y no lo negaré. Todavía hay personas que apoyan este genocidio en Venezuela, pero, ¿sufren otros venezolanos la falta de salud mental de una minoría? Según encuestas recientes, alrededor del 8% de la población continúa gritando que no tienen miedo de la inanición, pero esto no representa los sentimientos, deseos y necesidades del otro 92% de la población, con algunos 26 millones de personas aún en Venezuela. Alrededor de 3 o 4 millones de venezolanos en él. Me gustaría saber si, después de todo lo que ha escrito, ha podido determinar el número de muertes causadas por Nicolás Maduro: hambre, muerte por represión, muerte por violencia, muerte por suicidio debido a la situación, muerto a la vida. Disculpe la insistencia, pero es que los antecedentes penales de Nicolás Maduro no se detienen ahí, porque no se reducen a las vidas ya destruidas, sino a las vidas que se siguen destruyendo todos los días. ¿Saben cuántas? ¿Las empresas cerraron en Venezuela? ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántos empleos permanentes se han perdido? ¿Cuántas granjas son improductivas debido a la expropiación del Estado? ¿Sabes cuántos días han pasado los venezolanos sin agua ni electricidad? Sí, no es solo el hambre, es una destrucción masiva de todo en Venezuela. De acuerdo con la información de Consecomercio, en 1998 había 800.000 empresas en Venezuela, enfatizamos, con un censo de población mucho más pequeño. Actualmente, en la Venezuela de Nicolás Maduro, solo 230.000 empresas sobreviven. Esto significa que el comunismo ha cerrado 570.000 negocios, 570.000 pulmones económicos, 570.000 medios de vida familiares, 570.000 sueños. Matar no solo consiste en sostener un arma y disparar en la cara. Hay muchas formas de matar y es más efectivo en su papel de asesino, lo que causa que cientos de personas mueran diariamente debido al hambre, violencia y falta de vida. Las drogas, solo la que tiene un arma y dispara una bala. No hay un asesino en serie en el mundo capaz de causar muertes diarias causadas por Nicolás Maduro. Es muy triste, pero todavía hay personas en Venezuela que se preguntan si Maduro debería participar o no en las futuras elecciones presidenciales. Esto ha involucrado a académicos e intelectuales del actual grupo político venezolano, vendiendo sus ideas erróneas con encuestas y manipulaciones baratas, una excusa que dice que prohibirlo podría tener el efecto contrario, es decir que Nicolás Maduro quiere más. De acuerdo con este argumento, deberíamos sacar a los pedófilos y violadores de la cárcel para que no corramos el riesgo de que las personas empiecen a amarlos. ¿Es moral para una persona que comete un asesinato diario participar en un proceso político? Es legal, legalmente hablando, que una organización como el SUB, cuyos vínculos con las organizaciones terroristas y la participación activa en el narcotráfico se hayan demostrado, puedan ejercer y participar en elecciones políticas. Sería legal, ético y práctico que la camorra italiana o el cartel de Sinaloa fundaran un partido con su nombre y participaran en las elecciones presidenciales. Si desea agregar a los antecedentes penales de genocidio, cargos de corrupción, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ha preparado el caso. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, habló sobre el ataque que tuvo lugar en Saravena, Arauca. Venezuela ha descrito al presidente Iván Duque como un guerrero, negando que un ataque el sábado en el departamento de Arauca fuera planeado desde territorio venezolano. Según denunciado por el presidente, dada su baja popularidad y las protestas sociales en general en Colombia, la belicista @Iván Duque está considerando otro falso positivo montaje contra Venezuela, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, en Twitter. Arreaza agregó que es en el territorio colombiano donde nacieron y operaron los grupos violentos y desde los cuales atacaron a los países vecinos durante décadas. El sábado, 2 soldados y 2 mineros resultaron heridos en un ataque explosivo contra un batallón militar en el municipio Saravena de Arauca, que Duque dijo que había sido planeado por guerrilleros del ejército. Organización de Liberación Nacional ELN de Venezuela. Rechazamos firmemente este acto de terror.
nuevamente planeado en el territorio venezolano, donde muchos de los líderes de esta organización están protegidos por la dictadura de Venezuela, dijo Duque en un comunicado a la prensa. Colombia apoya a Estados Unidos en un asedio diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro, exigiendo su salida en el contexto de la crisis económica que, según la ONU, ha provocado el éxodo de 2,7 millones de personas desde 2015. Caracas rompió relaciones con Bogotá el 23 de febrero después de que Juan Guaidó intentó sin éxito cruzar la frontera con donaciones de alimentos y suministros médicos. Maduro denunció este intento como una excusa para lanzar una intervención militar en Venezuela. Las autoridades militares colombianas y el Duque han denunciado repetidamente que los líderes del ELN huyeron a Venezuela con el consentimiento del gobierno socialista.